tardes, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la formidable presencia del doctor César Pina Toribio, consultor jurídico del Poder Ejecutivo y en esta ocasión también viene como presidente de la Comisión Nacional de Implementación para la Reforma Procesal Penal, a quien le doy la bienvenida. Y en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, le agradezco, profesor, el que me permita compartir este conversatorio con usted en honor a la verdad. Yo con muchísimo gusto y muy agradecido de esta oportunidad también de Finjus en tener este intercambio. Yo creo que de lo que se trata en esta ocasión, profesor, es de que hagamos una especie de balance, si se quiere, sobre lo que ha venido siendo la implementación del Código Procesal Penal. Usted preside la CONAE, que es la institución en donde confluyen diversas instituciones, no solamente públicas, sino también de la sociedad, que han venido monitoreando, digámoslo así, lo que ha sido las luces y sombras, ¿por qué no?, de esta nueva norma. ¿Cómo usted evalúa estos 3 años? Hemos visto muchas veces que el código, más que un instrumento jurídico, muchas veces va más allá y se ha transformado en un documento de comunicación, digámoslo así. ¿De qué es de lo que se trata? Y más que todo, yo te diría, y discúlpame si un poco invierto el orden de la pregunta, el modelo de lo que debe ser una sociedad democrática, por lo menos en el ámbito judicial. Y dentro del ámbito judicial, quizás el área que más sensiblemente toca el problema de las libertades públicas, de los derechos humanos, es decir, un elemento de gran importancia también para la democracia, que es el régimen de protección a la libertad individual. Debo decirte lo siguiente: a 3 años que cumplimos hace apenas un par de días de la entrada en vigencia real, efectiva, del Código Procesal Penal, yo personalmente me siento muy satisfecho de ese desempeño, del desempeño del Código. Y cuando te digo yo, lo que quiero resaltar es mi vinculación con el Código. Yo no soy el autor, alguna gente de vez en cuando me menciona como uno de los coautores del Código. En realidad no es así. Coordiné un primer anteproyecto que que encargó el entonces como ahora presidente de la República, doctor Leonel Fernández, para una reforma al Código de Procedimiento Criminal, y ese anteproyecto en el que trabajamos personalidades del mundo jurídico de tanto prestigio como el doctor Juan Manuel Pellerano, el licenciado Guillermo Moreno, la licenciada Miriam Germán, dio lugar a una primera propuesta de un código basado en el sistema acusatorio. Paralelamente con ese trabajo que hacía aquella comisión presidencial, también estaba trabajando Institucionalidad y Justicia en un proyecto, proyecto al mismo propósito, en este caso con grandes vínculos con la sociedad civil y con sectores académicos nacionales e internacionales. Lo cierto es que al final prevaleció la propuesta de la Fundación Institucionalidad y Justicia, aunque se hicieron algunos enlaces con lo que había sido nuestra propuesta, y se adoptó el Código Procesal Penal. Pero en síntesis ambos proyectos estaban dirigidos a instaurar el mismo sistema, el sistema acusatorio. Luego, la diferencia era una diferencia de detalles. Bien. Y entonces quiero decirte que además yo, como profesor de Derecho Procesal Penal durante más de 20 años, como practicante en el ejercicio de la profesión en el área penal, es decir, tenía expectativas muy positivas respecto de una reforma
procesal penal que tuviera el coraje de cambiar sustancialmente lo que era el sistema de justicia penal en la República Dominicana. Y este código lo logró. Claro. Estos 3 años, felizmente, una feliz coincidencia para mí, mi condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo, se me designó presidente de la Comisión de Implementación de la Reforma Procesal Penal y me tocó entonces, yo diría en una función que para mí es un verdadero privilegio, acompañar estos primeros 3 años de vigencia del Código, viviendo, como era lógico, sus altibajos, su confrontación con la realidad, el hecho de que se transformaba todo un sistema y al transformarse todo un sistema no había solo el cambio de orden normativo, sino había el cambio de orden institucional y el cambio de orden cultural, claro, fundamental, que para mí ha sido el que ha resultado más pesado, más duro. Cambiar toda una serie de visiones y una serie de esquemas conductuales y de ejercicio de la función penal conforme a este criterio, pues era un reto muy duro. Sin embargo, yo creo que se ha cubierto con gran satisfacción, estimo yo. No, y hay una realidad. O sea, cuando uno se pone a analizar los estudios que sobre lo que ha sido la implementación de esta legislación versus la legislación anterior, evidentemente de que son reveladores. Por ejemplo, con relación a lo que fue la implementación del código anterior, por cada 10 casos que se le sometían al sistema, solamente el sistema le daba respuesta a 2. Y vemos ya que por cada 10 casos que se le someten al sistema con el actual Código Procesal Penal, el sistema les está dando respuesta a más de 7 de los 10 casos que se le someten. Correcto. Es decir, que yo creo que eso es una ventaja muy sustancial. Pero eso es lo que se puede medir en términos numéricos, es decir, las cosas que ocurrieron y las cosas que dejaron de ocurrir. Claro, de por Dios. Desapareció, hace tiempo que tú no oyes un debate sobre una prisión arbitraria. Claro que no. Hace tiempo que tú no oyes un debate sobre que un juez se haya excedido en lo que tiene que ver con restricciones a las libertades y a los derechos individuales respecto de una persona que está siendo objeto de la imputación en un proceso penal. Y eso tiene que ver, y eso tiene que ver mucho con la calidad democrática de una sociedad. O sea, yo digo siempre que hay unas cuestiones intangibles que son tan importantes como aquellas que pueden registrarse estadísticamente. Claro que sí. Y para mí es eso. Ha permitido un saneamiento en el orden de la Administración de Justicia Penal, ha limitado sensiblemente el tema del abuso de la autoridad penal, las restricciones a las libertades individuales. Ha sido un instrumento importantísimo a los fines de abandonar la utilización del proceso penal como mecanismo de persecución política. Claro. O sea, ahí están esos elementos que no aparecen registrados en las estadísticas, pero que sí constituyen un aporte importantísimo al crecimiento institucional y democrático de la sociedad. Ahora, toda norma penal, procesal penal, se construye sobre la base de una serie de principios. Y evidentemente el Código Procesal Penal está inspirado en 28 principios que tienen rango inclusive constitucional. Yo creo que solamente eso debe de llevarnos a que nos merezca el respeto una norma que tenga 28 principios que vayan acorde a la Constitución. ¿De qué es de lo que se trata esos principios? Porque cuando hablamos de los principios, profesor, muchas veces decimos, pero era que el código anterior o no se fundamentaba sobre esos principios,
o era que lo violentaba? ¿Y cómo es posible que tuvimos que durar 120 años con una norma que de manera permanente iba en contra inclusive de principios constitucionales? Pero ciertamente, ¿qué ha ocurrido con el Código Procesal Penal? Que normas constitucionales que estaban vigentes desde 1844 no tenían la adecuada protección y la adecuada instrumentalización para que se pudieran cumplir realmente. Un solo ejemplo, el principio de la presunción de inocencia. El principio de la presunción de inocencia o principio de la inocencia, como se plantea en el Código, está vigente desde que adoptamos las instituciones democráticas del siglo XIX y en el caso nuestro desde que adoptamos la Constitución inspirada en los modelos norteamericano y francés y en el caso concreto el derecho penal francés, afincado en la idea de la presunción de inocencia. Pero en términos de la práctica, en términos de la realidad, eso no podía cumplirse, porque eso se quedaba deferido a una cuestión final, a la decisión del tribunal. Lo quiero explicar. Todos sabíamos que era un principio general, no enunciado expresamente ni en la Constitución de la República, ni en las leyes penales, la existencia del principio de la presunción de inocencia. Pero eso se limitaba a un ejercicio teórico al final del proceso, en la sentencia, cuando el tribunal tenía que ir descartando los elementos de prueba que no habían logrado, o mejor dicho, vamos a ponerlo en positivo, los elementos de prueba que habían destruido esa presunción de inocencia. Pero ni siquiera había una obligación de parte del juez de explicar en términos racionales cuáles habían sido los elementos de prueba que habían destruido aquella presunción. La adopción del sistema de la íntima convicción eximía al juez de dar explicaciones de cuáles eran los medios de prueba que habían acogido y cuáles no. Entonces, este código viene a crearle pautas obligatorias al juez. Primero se lo plantea al investigador, se lo plantea al Ministerio Público y luego se lo plantea al juez. Es decir, el principio de la presunción de inocencia no es solamente una cuestión de orden teórica, sino que obliga a los actores del proceso penal a tenerlo en cuenta en su actuación frente al imputado y obliga al juez a examinar con rigor que se hayan aportado los elementos de prueba que destruyan esa presunción y a identificarlo mediante un análisis lógico de los elementos, de las pruebas aportadas, es decir, el sistema de la sana crítica. O sea, de esa manera se ha logrado entonces que aquello que era un postulado que quedaba en el plano meramente teórico comience entonces a tener operatividad en el manejo de las persecuciones penales. Y ahí habrían muchísimos más. Ciertamente, todo ese conjunto de 28 principios que sustentan el resto de las disposiciones del Código Procesal Penal tienen que ver con ¿qué? Con una sociedad democrática. Tienen que ver con una sociedad institucionalmente fortalecida, en que la norma jurídica sea el criterio por excelencia para orientar y determinar la actuación de las autoridades. Yo pienso que desde ese punto de vista hemos avanzado mucho. Hemos avanzado en estos 3 años de forma que no podíamos imaginar siquiera cuando se inició este proceso
que hubiéramos podido llegar tan rápido. Ahora, profesor, evidentemente que no podemos hacer de una ley un dogma. Claro que no. Y yo he dicho muchas veces que una ley no es más que una hipótesis de trabajo. Y que en la medida en que tú la vas implementando, bueno, hay que hacer ajustes, se van reflejando lo que son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Nosotros hemos visto que desde la comisión, nosotros como Fundación Institucionalidad y Justicia, nunca jamás nos hemos opuesto, porque no hay por qué tenerse que oponer a que se modifique una legislación. No. Nosotros lo que decimos es, bueno, si se va a modificar, que sea tomando en cuenta la Comisión Nacional de Implementación de la Reforma Procesal Penal, que es la que viene monitoreando esto, y es donde participan y confluyen todas las instituciones que lo vienen implementando. Y bueno, y desde la Comisión se elaboró una propuesta. ¿Cuál es, de manera muy breve, el contenido de esa propuesta? Bueno, en esta propuesta identificó por parte de jueces, del Ministerio Público, de Policía, de Defensa Pública, Qué bien. básicamente, cuáles eran las fallas que ellos, que venían trabajando día a día con esta nueva normativa, identificaban. En términos de en qué medida se satisfacían las aspiraciones iniciales del proyecto. Se entendió que se había hecho demasiado traumático o laborioso, por decirlo mejor, el problema de toda la fase del juicio preparatorio y la fase de lo que tenía que ver con la discusión de las medidas de coerción. Y se promueven entonces precisiones en el código para limitar estas fases a lo que es su esencia, a lo que es connatural a esta discusión. Vimos que los plazos en algunos casos estaban muy limitados y no le daba oportunidad suficiente a los actores a reaccionar, a actuar y a ejercer el rol que les correspondía. Y fueron aumentados, ¿no? Y fueron aumentados, pero partiendo de lo que la experiencia de jueces, de abogados, del Ministerio Público y de Policía recomendaba que fueran las ampliaciones. Claro, al código le ocurrió un fenómeno que en algún momento ha sido pesado, como es el caso del incremento de la actividad delincuencial, y yo diría que más que el incremento, la transformación de las manifestaciones del delito en la República Dominicana. Y una sociedad que ve que la delincuencia está transformándose, que de un tipo de delito a los cuales ya estábamos casi acostumbrados, aparecen nuevas modalidades, nuevas expresiones que tienen que ver fundamentalmente con el crimen organizado, que tú no lo puedes desvincular de un fenómeno general que se llama globalización en el mundo. Las particularidades nuestras en relación con el tema del narcotráfico, cómo se transformó, no por obra ni de la ley, ni de los instrumentos procesales, la realidad criminológica nacional con el tema de narcotráfico, cuando, como resultado de múltiples factores, pasamos a ser de un simple puente a consumidores de la droga a consumidores inducidos por el mismo fenómeno del narcotráfico que modificó la remuneración de quienes intervenían en el narcotráfico, en vez de con el pago de dinero, con el pago en naturaleza, con el pago en droga que entonces tenía que ser comercializada aquí, para lo cual entonces era necesario acudir al microtráfico, y eso hacía que se dispersara más en el seno de la sociedad
y que sus efectos incluso en términos delictivos se sintieran más. Entonces, en algún momento se intentó, y de hecho aparece de vez en cuando alguna manifestación de este tipo, asociar eso al Código Procesal Penal, en lo cual no hay ningún tipo de razón. ¿Y eso no sería una especie, como diría Alberto Binder, un populismo penal? Bueno, eso es toda una explicación de carácter académico, claro, porque que Binder ha sostenido, pero que se corresponde con una realidad. Cuando yo no, con esto no pretendo descubrir nada, sino decir lo que han sido experiencias de otras sociedades. Cuando crecen las manifestaciones de la criminalidad o aparecen nuevas modalidades de criminalidad que no pueden ser enfrentadas con los mecanismos tradicionales, y cuando hablo de mecanismos tradicionales no me estoy refiriendo exclusivamente a la norma procesal, me estoy refiriendo a la policía, claro. Me estoy refiriendo al Ministerio Público, me estoy refiriendo a todo un sistema de política criminal. Cuando eso no es suficiente, entonces se genera una situación de inseguridad que puede llegar a ser una situación de pánico social. Y la reacción siempre es, y es una reacción equivocada, al endurecimiento de la pena, a las restricciones a la libertad individual por la vía de procedimientos que aseguren una persecución penal que garantice primeramente la prisión preventiva. Cuando una cosa no tiene que ver con la otra. Exactamente. Entonces, ocurrió eso, la coincidencia que el código entraba en vigencia con este fenómeno, y bueno, era más fácil decir el código del autor, el responsable de este crecimiento de la delincuencia. Pero está visto que no es, y no quiero decir que algunas manifestaciones de la autoridad del Ministerio Público y de la justicia no hayan correspondido, o sea, no hayan ayudado a sostener esta visión, porque también en algunos casos o se ha sido muy ligero, la falta de coordinación o en algunos casos se ha excedido en el manejo, en ese celo garantista que tiene el Código Procesal Penal. Pero de lo que sí se está claro es que en términos de eficiencia de la intervención de la justicia penal se ha avanzado, y en términos del fortalecimiento del carácter democrático de esa justicia penal. Bien, profesor, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con el doctor César Pina Toribio. Profesor, hemos venido hablando de la norma, nada de lo que ha sido la implementación de la misma, pero evidentemente que una de las grandes conquistas logradas con esta legislación es que ha transparentado el proceso. Y en todo lo que ha sido esta transparencia del proceso, ya uno comienza desde la sociedad a percibir cuáles son las instituciones que con mayor fortaleza lo han venido implementando y cuáles no. Y evidentemente hay grandes retos también
en cuanto a lo que es el comportamiento de los actores del sistema de justicia que vienen implementando esta legislación. Me explico. La Policía Nacional, que es una institución, y esta pregunta se la hago ya no usted como consultor jurídico, sino como presidente de la CONAE, que viene nada monitoreando todo esto. Y yo creo que esta legislación va a servir como para poder también diseñar políticas públicas que vayan dirigidas al fortalecimiento de las instituciones que conforman el sistema de justicia. No tenemos una policía técnica judicial, pero también tenemos un ministerio público que está en desventaja muchas veces frente al Poder Judicial, dado que el Poder Judicial tiene 10 años con una escuela y nuestro Ministerio Público tiene apenas 3 años en donde sus integrantes se vienen capacitando. ¿Cómo usted ve las políticas que habrá que diseñar para también fortalecer a los actores que vienen implementando esto? Sí, mira, básicamente hay dos cosas sobre las cuales hay que profundizar. Una es la reforma de la Policía Nacional. Claro, que ha quedado inconclusa. No se alcanzó. Primero, el esquema que terminó definitivamente adoptándose de reforma policial no fue lo suficientemente amplio ni lo suficientemente avanzado. Quedó muy por detrás de las expectativas que muchos nos habíamos hecho en torno a esto. Pero ni siquiera entonces ese esquema ha podido ser cumplimentado como debe ser. Y que, por ejemplo, lo que tiene que ver en esa separación sustancial entre la policía de carácter administrativo con la policía de carácter judicial, la que interviene en la investigación de los procesos como que son apoyo cosas diferentes a las actuaciones del Ministerio Público y apoyo a la justicia, en consecuencia, bueno, ahí no se ha podido avanzar lo suficiente. Ahora, eso no es una culpa del Código. Es que esas deficiencias estaban ahí. Esas deficiencias. Entonces, usted no me puede decir, entonces, el sistema actual funcionaba bien con esas instituciones que no estaban suficientemente desarrolladas. Pues obviamente aquel sistema no funcionaba bien. Claro que no. No funcionaba bien. Entonces, hay que seguir profundizando. Yo diría que en términos inmediatos, en llevar la reforma policial, me refiero a la que ha sido adoptada, llevarla hasta sus últimas consecuencias. Yo le hago y posiblemente con ello abrir la posibilidad de pasar entonces a otros niveles de reforma. Claro. También esa fue la reforma posible. Exactamente. Esa es la realidad. Y fue la reforma en la que estuvieron de acuerdo los responsables políticos de esa sociedad, representados en el Congreso Nacional, porque tampoco... no le podemos pedir a la naturaleza más de lo que ella es capaz de dar. Al Congreso Nacional se le llevaron opciones, pero el consenso político que se daba en el Congreso Nacional y que se expresa en esta nueva ley, a lo que llegó fue a eso. Bueno, pues vamos a agotar ese modelo, vamos a agotar esa posibilidad, de manera que eso mismo empuje a una transformación, más que a una transformación, a ir escalando nuevos niveles, nuevos peldaños. Eso es importante. En el caso del Ministerio Público, yo debo decirlo, y lo digo con toda sinceridad, ha hecho un gran trabajo. Eso es verdad. Y ha hecho un gran esfuerzo. Y de los actores del sistema de justicia, el que más ha avanzado. Con mayores niveles de compromiso, sí, señor. En el avance del sistema. Eso es Lo verdad. que ocurre es que, como tú explicabas, el equipo humano que configura el Ministerio Público llega tarde al proceso, como consecuencia de muchísimos factores que ya conocemos. O sea, mientras el aparato judicial, el equipo de jueces que iba a aplicar el sistema, venía preparándose y depurándose antes de la entrada en vigencia real del mismo, el Ministerio Público, en términos humanos, en términos de equipo humano, era deficiente. Empezó justo con el mismo sistema y hubo la necesidad de entonces de ir trabajando contra el tiempo para ponerlo. Sin embargo, el desarrollo de la escuela del Ministerio Público, para mí, se logra en un tiempo récord.
en un tiempo récord. Si tú lo mides con el tiempo que tenía la escuela de la judicatura, no para enfrentar el Código Procesal Penal, sino para asumir el sistema de reforma judicial que se estaba dando en el país, fue mucho mayor el tiempo de que dispuso que el que tuvo que disponer el Ministerio Público para inmediatamente echarse al hombro una nueva forma de proceder. Sin embargo, ha avanzado para mí en forma ejemplar. No, y yo creo también, profesor, que eso se debe. Nosotros hemos venido monitoreando desde la Fundación, y la verdad es que nosotros, a pesar de las debilidades que todavía están ahí y que se están tratando de diseñar políticas para darle el frente, a nosotros eso nos consta, ¿eh? Yo creo que el Ministerio Público, en honor a la verdad, sobre todo lo que ha sido el último año, yo creo que de los actores del sistema de justicia, en el último año, claro, todo como consecuencia de que ha habido una continuidad desde que se inició ese proceso, porque eso también hay que destacarlo. De los actores, es el que más rápido, digo, esa es la visión, una visión muy humilde de nosotros desde aquí. Y que yo comparto. Ha venido calando en honor a la verdad. Y que mejor expresa, y discúlpame que mejor expresa la voluntad política de hacer la reforma, de hacer la transformación. Es que no hubiese sido posible sin voluntad política. Pero, esa es la realidad. Pero el mecanismo de participación era el Ministerio Público. Sí, no, y hay una realidad, o sea, el Ministerio Público de hoy se ha transparentado. Y a eso hay que reconocerlo. Todas las actividades que programan y que diseñan, lo hacen con la participación de instituciones que no son instituciones del sector público. Nosotros como fundación hemos participado en el diseño de muchísimas de las políticas que vienen en honor a la verdad. El Ministerio Público ha alcanzado en los últimos 3 años un nivel de independencia tal como no se pensó nunca que podía tener. Esa es la realidad. El Ministerio Público, me refiero a independencia política. Esa es la verdad. Y de lo que se trata es que eso tenga continuidad. De ahí dependerá el éxito de todo esto. Esa es la responsabilidad de la escuela. Definitivamente. Y la ha venido cumpliendo con mucho acierto. Sí. Y bueno, tuvo una excelente directora, pero la verdad que el que tiene ahora, Ramón Núñez, se las trae. Porque entonces, este muchacho ha tenido la visión de practicar la teoría, que es fundamental para todo el Ministerio Público, con lo que es poner en práctica en eso. Que se presentaban algunos inconvenientes al principio, ¿eh? Bueno, muchas veces la parte académica. Era un problema de lo que es el arranque. Lo importante para mí es que en las dos gestiones de la escuela del Ministerio Público, excelente gestión, se expresó una voluntad por la transformación, se expresó una voluntad por la reforma, que no estaba supeditada a razones estrictamente políticas, o para decirlo más llanamente, a razones partidarias o sectarias. En los dos casos, la gestión de la escuela del Ministerio Público estuvo en manos de personas totalmente descontaminadas del interés político. Esa es la realidad. Pero contó con el respaldo de la figura política del Ministerio toda la Público. Estructura política del Estado para ese avance. Del legislativo en términos de la adopción de las medidas legislativas, y en el caso del Ministerio Público es una cuestión mucho más sensible, del Poder Ejecutivo, que prestó toda la contribución, toda la colaboración a que ese Ministerio Público se fortaleciera, y fundamentalmente se fortaleciera en términos de su independencia. No, y es importante todo esto, profesor, porque nosotros hicimos un estudio aquí y nos encontramos con el siguiente dato. Para la población que acude a los servicios del sistema de justicia, ellos entienden, el 70% entiende, que la puerta a la justicia es la Policía Nacional. Entonces nos encontrábamos con una situación en donde el Ministerio Público no quería asumir el control que de conformidad con las leyes tenía de la investigación, pero también teníamos una policía que tampoco quería que la controlaran. Y hemos visto que eso, aun cuando es un proceso, porque todo esto es un proceso, como usted decía, hasta cultural,
fundamental. Hemos visto nada como las cosas, aun cuando no estamos todavía en el estado ideal, porque es un proceso en construcción, evidentemente que han mejorado sustancialmente. Nosotros insistimos mucho con la policía, profesor, porque yo no conozco en el mundo un país que no tenga policía. Yo conozco países en donde no hay fuerzas armadas. Eso es otra cosa. Pero bueno, esta es una institución estratégica, bueno, y es compleja en honor a la verdad. Ahora bien, tenemos Ministerio Público, tenemos la policía, tenemos la defensa pública que viene jugando un papel también estelar. Clarísimo. Y también tenemos, bueno, el Poder Judicial, y hemos visto nada en estos días que se ha comenzado nada a hablar sobre la segunda ola de la reforma judicial. Lo que nosotros desde la Fundación Institucionalidad y Justicia habíamos denominado el relanzamiento del Poder Judicial. Vemos que ya todas las políticas que se han venido implementando a lo interno de ese poder, bueno, nada, requieren de que sean fortalecidas, requieren de que sean relanzadas, modificadas, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia hizo una propuesta que iba dirigido a lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura, es decir, la independencia hacia lo externo, y lo que tenía que ver con la creación de un órgano de gobierno a lo interno del Poder Judicial. Correcto. ¿De qué es de lo que se trata? O sea, usted es uno de los hombres que más sabe de estructura judicial en este No va país. a ser, hombre. Sí, No, sí, para nada, para sí, nada. le voy a decir no por hay qué. nada, no hay nada de lo que yo sepa mucho más que nadie. No, nada. lo que pasa es que usted coordinó el primer posgrado de Derecho Penal que se hizo en este país, que yo recuerdo, en donde participamos muchísima gente, en el año 1991, y yo recuerdo que el profesor Raúl Zaffaroni, que me honra haber sido uno de sus alumnos, comenzaba a hablar desde entonces de las benditas estructuras judiciales y nosotros no lo entendíamos. Bueno, es de que estábamos muy lejos de poder llegar a captar eso, porque teníamos primero que pasar de aquella justicia Claro. decimonónica que tuvimos hasta el año 1997. Que no te olvides que si la reforma constitucional Del 94. que abrió estas posibilidades se dio en el 94, no fue hasta 1997 donde comenzó a andar. Entonces, ¿Y cómo ve usted el contenido de la propuesta del magistrado? Me parece muy bien, porque lo que ha dicho el presidente de la Suprema Corte de Justicia es, bueno, teníamos que superar el problema de la estructura judicial, claro, en términos de asegurarnos su independencia política con respecto de los demás poderes del Estado. Con la reforma de 1994 y con su entrada en vigencia real en el 97, se empezó y se anduvo lo suficiente para consolidar esa independencia política. Ahora, le faltaba al Poder Judicial, le faltaba programa. claro, Le faltaban unas metas que tenían que estar dadas por los contenidos de las reformas que se pudieran dar en todos los instrumentos de participación judicial. El primero, el más importante de eso, se dio con el Código Procesal Penal, claro. pero también se está dando en la justicia inmobiliaria, se está dando en la misma justicia administrativa. No, y en el caso de la justicia penal ha quedado inconcluso. No, porque perfecto. queda pendiente el Código Penal y falta la Ley de Ejecución Penal. Y falta el Código Penal, falta la Ley de Ejecución Penal, pero se dio también una reforma importante del Ministerio Público, el Estatuto del Ministerio Público. En fin, ahora de lo que se trata es de garantizar la independencia judicial desde lo interno. Es decir, con la creación del órgano de gobierno. Entonces, un órgano de gobierno de la autoridad judicial que no involucre de manera exclusiva a los jueces del nivel superior, porque eso genera entonces un mecanismo de subordinación jerárquica que termina siendo no independencia. Y el presidente Subero lo ha dicho, y lo planteó claro, pudimos manejar estos 10 años de la reforma avanzando en términos de lo que era la reforma política,
avanzando en términos de lo que era el fortalecimiento del órgano de formación de los jueces. Ahora hay que cambiar, hay que pasar al nuevo reto que es el del gobierno interior de los jueces. Para eso resulta necesario, yo diría que utilísima, la propuesta de reforma constitucional que ha hecho el presidente Fernández a propósito de esa convocatoria de consultas populares y de consultas sectoriales que realizó el presidente Fernández para llegar a unos niveles de consenso elementales sobre una propuesta de reforma constitucional. Hubo mucha participación, no solo del propio sector judicial, sino de los sectores sociales que por una razón o por la otra se han mostrado sensibles al problema del tema judicial. Claro. Y yo pienso que ese sería un paso importantísimo de avance en fortalecer el gobierno judicial. No estoy diciendo que no se pudieran dar algunas reformas en el esquema actual, se pueden dar, pero siempre se resultarían mínimas. No, definitivamente. Necesariamente hay que cambiar la estructura de configuración del Consejo Nacional de la Magistratura para democratizarlo aún más, y de la propia Suprema Corte de Justicia para ampliar entonces sus niveles democráticos. Nada, vamos a hacer otra pausa, profesor, y de inmediato volvemos con nuestro invitado. Profesor, hay temas que tenemos que abordarlo, no solamente por su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo, sino también por la trascendencia académica que tiene usted para muchos de nosotros. Pero también usted es delegado del PLD ante la Junta Central Electoral, y bueno, y usted en materia electoral probablemente sea una de las personas mejor formadas que hay en el país, por esa práctica permanente que usted ha tenido en cuanto a lo que es la relación de su partido con el órgano rector electoral en la República Dominicana. Y voy a comenzar por lo siguiente. En esta semana la Junta Central Electoral descartó la posibilidad de una propuesta que había hecho ella a los partidos políticos de ver si era posible que se crearan las condiciones para que desde las cárceles los presos preventivos pudiesen ejercer lo que es un derecho fundamental y lo que desde el punto de vista histórico, desde el propio Estado, se le ha venido negando. ¿Qué fue lo que pasó? Porque la Junta Central Electoral entonces se despacha diciendo que bueno, de que ellos descartan la posibilidad de que en esta ocasión se pueda poner en práctica lo que hubiese sido una medida positiva, porque los partidos políticos de común acuerdo dictaminaron que no era posible en esta ocasión que se pudiera realizar darle la oportunidad a los presos que voten. Mira, yo pienso que ahí la Junta Central Electoral, que ha estado abordando, y yo te diría que
que yo lo veo muy bien, muchas iniciativas de reforma, de transformación de nuestros procedimientos electorales, quiso hacer muchas cosas juntas. Ya. Y resulta que primero teníamos una carga larga de situaciones no resueltas. La agenda, ¿no? No, me estoy refiriendo a todo el sistema electoral, institucional electoral. Lo primero era lograr un equipo de confianza de todos los actores políticos, pero fundamentalmente de la sociedad dominicana, del pueblo dominicano. Yo pienso que avanzamos mucho, aunque algunas discusiones que se han dado a lo interno de la Junta ha generado algunos temores. Claro que sí. Que más que todo, y por eso yo pienso que son situaciones perfectamente subsanables, obedecen a personalidades, a perfiles, ¿A temperamentos? a temperamentos de sus integrantes, no a la subordinación a fuerzas o corrientes políticas determinadas. Claro, claro. Entonces, por ahí vamos caminando. Pero además tenemos la sobrefatiga que ha generado el hecho de la separación de las elecciones congresionales, municipales, con respecto a las presidenciales. La necesidad de que los partidos políticos incorporaran a sus estructuras, a sus procedimientos internos, las prácticas de las elecciones primarias o elecciones internas. Entonces, de un momento a otro, la Junta Central Electoral, el voto del dominicano en el exterior, se vio en la necesidad de afrontar todo eso. La oficialidad del Estado Civil. Todo el sistema de registro civil, que incluía un proceso de modernización de las oficialidades del Estado Civil. Entonces, yo pienso que con muy buenas intenciones, pero un poco sobrepasando sus posibilidades reales de aportar instrumentos de solución efectivos y confiables, la Junta quiso también avanzar en el tema del voto del recluso preventivo. En algún momento también quiso hacerlo con el voto electrónico. Claro, y a los ciegos, por ejemplo. En fin, la Junta ha tenido que responder a muchas expectativas y quiso en algún momento responder a todas. Entonces yo pienso que ha sido sensato para que el mecanismo que se aplique resulte eficaz, pero les resulte además a la propia sociedad asimilable que eso se pospusiera, porque es que eso empezó a plantearse en el marco de una campaña preelectoral. Ya. Preelectoral. Si eso se plantea, digamos, a 4 años de una campaña o a 3 años, que es lo más que puede llegarse aquí, a una campaña preelectoral, quizás se hubiera dado la serenidad, el tiempo para la reflexión necesario para articular estas cosas de manera que resulten efectivas. Pero también hay algo que yo creo que debemos de tratar, dada la formación electoral que usted tiene. También tenemos el reglamento que la Junta Central Electoral inclusive ha puesto a disposición, de conformidad con lo que establece la Ley de Libre Acceso a la Información, de toda la sociedad, pero fundamentalmente de la clase política. Solamente con el consenso de la clase política eso será viable. Bueno, pero han habido algunas discusiones en los medios de comunicación sobre aspectos relacionados a la libertad de expresión. Hay quienes sostienen la tesis de que atenta contra la libertad de expresión. Bueno, pero la propia ley electoral en su artículo 94 trata el tema. Y también hay quienes se han manifestado en cuanto a si la Junta tiene facultad como para poder aprobar un reglamento que establezca, por ejemplo, ya lo que es una especie de monopolio en cuanto a ella conocer los asuntos electorales, que también es una disposición constitucional. Yo me pregunto, ¿cuál es la visión de César Pina Toribio? Porque cuando hablamos de libertad de expresión, oye, ese no es un derecho absoluto tampoco. Todos estamos sometidos a un orden. Inclusive hay hasta decisiones de la Corte Interamericana en ese sentido.
Y el propio artículo 8 de la Constitución, el numeral 6, si mal no recuerdo, también le pone un tope a la libertad de expresión. Mira, ¿Cuál es la posición? Donde yo creo que está el punto más vulnerable de esta iniciativa de la Junta Central Electoral. Vamos a ver. En lo difícil que le va a resultar un reglamento que no contradiga en principio la ley y que por demás no contradiga principios constitucionales. Yo he leído el reglamento, de hecho he estado hoy participando en una discusión sobre el mismo en una comisión partidaria que tiene ese encargo, y la verdad es que creo que en algunos de sus aspectos va mucho más allá de lo que la ley le permite. Nadie niega que la Junta Central Electoral tiene una facultad reglamentaria. Complementaria. Lo dice la propia Constitución. Claro. Pero la misma Constitución, como tiene que ser, dice de conformidad con la ley. Sí, es complementaria. Entonces, en esta propuesta de reglamento, yo advierto que hay elementos que van mucho más allá de la ley. Y pienso que hay principios que están constitucionales que quedan seriamente contradichos. La misma libertad de expresión y difusión del pensamiento, cuyos límites tienen que estar en la ley, pero fíjate bien que el límite que la ley le establece a la libertad de expresión, o sea, ¿cuál es, por dónde anda la sanción que la ley coloca para quienes extralimiten esa libertad de expresión y difusión del pensamiento? Nunca son medidas de tipo administrativas. Es la propia ley por la vía de la sanción de conductas que resulten lesivas al honor y a la consideración de las personas. Nunca por la vía de mecanismos administrativos. La libertad de empresa, la libertad de industria. Por ejemplo, hay para mí disposiciones en el reglamento que llevan mucho más lejos lo que la ley respecto de estos temas ha planteado. Ya. En fin, y quiero aclararte que esta reflexión la hice en un seminario de la propia Junta Central Electoral al principio, llamando la atención sobre las delicadezas y los peligros de una reglamentación de las campañas electorales que no tuviera un marco bien definido en la ley. Porque la regulación puede ser buena o puede ser mala, pero si la regulación va a dar lugar a controversias y a discusiones entre los partidos y la Junta Central Electoral, el remedio va a ser peor que la enfermedad. Entonces el remedio va a ser peor que la enfermedad, claro, porque se va a generar una situación de desconfianza y de inseguridad, claro, en la ciudadanía respecto de la actuación y de los alcances de la actuación de la autoridad electoral. Por eso yo les decía, en primer lugar lo planteé, esperemos a que una ley de partidos o una ley de campañas políticas establezca las regulaciones enmarcadas obviamente por los principios de carácter constitucional, porque yo no creo que la capacidad reglamentaria de la Junta le permita ir y disponer cosas que la ley no le atribuye. La ley electoral le da una facultad reglamentaria a la Junta por encima de la ley. La ley electoral, ¿cuál? La de modificar los plazos a propósito de las actuaciones que deben darse en un proceso electoral. Y la ley misma dice, solo válidas para un proceso electoral determinado. Ya. Modificación de plazos. El resto de cosas
llevar mucho más allá obligaciones o requisitos que se requieren para algunas cosas, me parece que es una cuestión que el mejor ambiente para discutirlas en términos técnicos, en términos, estoy hablando al margen de cualquier conflicto, no es precisamente una campaña electoral abierta. Profesor, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, le agradezco el que me haya permitido compartir todo esto con usted, en honor a la verdad. Bueno, te repito, el honor es mío y mi agradecimiento por la invitación y mi disposición a colaborar con este tipo de discusión y de difusión de estos temas cuando ustedes lo consideren oportuno. Como siempre ha sido. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.